en una plaquita con solución salina. Después tú la flameas, entonces la bacteria va a quedar seca y se va a fijar al portaobjetos. Después a esa la pasas por toda la técnica de tinción. Entonces la membrana, la cápsula, que es prácticamente una solución de agua, entonces terminaría seca. Entonces la tinción sí se adheriría a la pared celular. ¿Sí, sí quedó claro? ¿O todavía hay Ah, dudas? ok, sí, sí. No, sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Ninguna? Ahorita es buena idea, ahorita es bueno platicarlas. Bueno, vamos a dar por empezada la clase. Así que, pues bueno, vamos a continuar. Entonces, ayer nos quedamos. A ver, espérenme tantito, déjenme apagar el celular. Ahora sí, ya. Muy bien. Ayer nos quedamos de que la membrana celular era una capa bilipídica, es decir, que tiene dos capas de lípidos, una con una parte polar viendo hacia lo que es el citoplasma en esta parte y lo que es el exterior, esta parte, y una parte hidrófoba que va a estar siempre en medio, huyendo del agua. Entonces, por eso tendremos estas colitas que tenemos aquí, van a estar siempre ocultas volteando hacia el interior de la pared bilipídica. Es decir, le llaman pared bilipídica porque son dos superficies. Una superficie que ve hacia la parte externa de la bacteria y una parte que ve la parte interna de la bacteria. Si esta fuera una gran positiva, esta parte sería la que corresponde al citoplasma y esta correspondería al espacio periplasmático, es decir, aparte de aquí, arriba habría una pared celular, ¿verdad? Y después habría otra membrana celular. En caso que fuera una gran positiva, perdón, una gran negativa, tendría esta membrana, una pared celular y otra membrana. Y una gran positiva tendría esta membrana, un espacio periplasmático también, y una pared celular, pero ya no habría una membrana externa, solamente una membrana interna y una pared. ¿Sí, sí me explico? Y el espacio entre la pared, miren, este espacio, a ver si este espacio entre la pared y la membrana se le conoce como espacio periplasmático, miren este espacio de aquí. ¿Sí se ve? ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? Sí, sí. Muy bien. Entonces, aquí es donde hace el intercambio de nutrientes. Bueno, nosotros ya habíamos visto que este es el modelo de una gram negativa. Es el espacio, este es el citoplasma, este es el genoma, estos son los plásmidos, aquí se ven algunos ribosomas, algunas proteínas, tenemos una membrana celular, una pared celular y una membrana celular hecha de lípidos, de colesteroles, una pared celular hecha de polisacáridos y una cápsula hecha de mucopolisacáridos. ¿De acuerdo? Ahora, de todo esto, vamos a hablar de una capa nueva. Esta capa se le conoce como, bueno, no es una capa como tal, es una estructura de protección de nuestra bacteria. Imagínense, esta es la bacteria, esta es una toma microscópica tomada con un microscopio electrónico de transmisión, en donde se ve la bacteria perfectamente bien. Y aquí lo que vemos es una estructura interna que se llama espora. ¿Sí?
Esta espora lo que hace es que cuando la bacteria empieza a desecarse o empieza a perder agua o está en un ambiente que le faltan ya nutrientes, lo que empieza a hacer es de que muda todos los componentes celulares esenciales y los pasa a la espora y especialmente a la zona de la endospora. Aquí le empiezan a meter. Y lo demás, pues simplemente la bacteria se deshace del resto, de membranas, de paredes, de todo se deshace y quedaría entonces la pura endospora. Y la endospora quedaría muchísimo más pequeña que lo que es la bacteria. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver nosotros? Pues si lo veríamos de esta manera. A ver, lo voy a dibujar para que ustedes lo puedan ver. Esperen un poquito. La imagen va a estar va a estar invertida, me temo, pero ahorita espero que sí lo puedan ver bien. Me voy a salir de la presentación. Ahí se ve, miren. Imagínense que esta es la bacteria completa. Así se ve en mi imagen, ¿verdad? Esta sería la membrana celular. Y aquí, todo lo que es el genoma, todo lo que está aquí, se pasaría a una estructura que se llama espora o endospora. Aquí lo cambia todo eso. Entonces la bacteria lo que va a hacer es que va a destruir todo esto y va a quedar la pura estructura interna, que esta se llama endospora. Y estas solamente algunas bacterias van a hacer esta función. ¿De acuerdo? Entonces es una estructura de protección de la bacteria. Bueno, entonces, ¿qué es la espora bacteriana? Los microorganismos detectan y se adaptan a los cambios en su ambiente. Cuando se agotan los alimentos favorecidos, algunas bacterias pueden llegar a ser mótiles para buscar alimentos, es decir, se van a desplazar, pero algunas bacterias simplemente no lo pueden hacer. Hay algunas bacterias que pueden producir enzimas para explotar recursos alternativos. Por ejemplo, pasan de utilizar glucosa, pueden llegar a utilizar fructosa o pueden llegar a utilizar otros azúcares, pero algunas de una estrategia extrema de supervivencia empleada por ciertas bacterias que son gram positivas y de bajo contenido de guanina citosina es la formación de las endosporas. ¿Sí? Entonces, las endosporas pueden sobrevivir a saltos ambientales que matarían normalmente a las bacterias. Estos estreses incluyen temperaturas altas, alta radiación, especialmente la ultravioleta. ¿Les suena de que esto podría ser para bacterias de interés ecológico? Porque eso ocurre también. Bacterias que no son patógenas, sino que son de interés ecológico, hay alta radiación, por ejemplo, en verano, y empiezan a desecarse y prefieren producir esta endospora, ¿sí? La desecación, el daño químico y la destrucción enzimática. Es decir, el daño químico podría ser una acidificación o una alcalinización de su medio, o puede ser de que haya un potencial redox mucho más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o la destrucción enzimática, que son otras bacterias las que se están atacando. Entonces, lo que hace la bacteria es va a formar esta endospora que está cubierta de varias capas. Una capa externa que se le llama cubierta, ¿sí? Una membrana, la membrana externa va a formar la cubierta, va a formar una corteza, va a formar también una membrana, una pared celular interna, ¿sí? Y una membrana celular interna, que es esta cafecita que está aquí. Entonces, aparte de que tendríamos la membrana, tendríamos una pared celular, tendríamos entonces la corteza y una cubierta externa. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 capas. ¿Aquí alguna duda o algún comentario que quieran hacer, muchachos?
¿No? ¿No? No, sí se comprendió. Es como si se hiciera bolita. Exactamente, parecido. Lo que va a hacer es de que, imagínate que tú eres una bacteria, ¿no? Una bacteria feliz. Entonces, de repente, te empieza a hacer mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues que vas a agarrar tu cobija y te vas a envolver, ¿verdad? Y no con una cobija, sino con varias. Y te vas a hacer bolita. Entonces, eso es lo que va a hacer la bacteria. Esta es una capa protectora que va a evitar que se salga el agua, es impermeable. También esta va a darle otra capacidad de protección, y así lo que va a hacer es que va a proteger el genoma aquí, la poca agua que queda, y se va a quedar allí protegida hasta que las condiciones vuelvan otra vez a ser las adecuadas, ¿de acuerdo? Y dijimos que estas solamente son las gram positivas. ¿Qué significa que sean gram positivas? Que habíamos dicho de que las gram positivas suelen estar fuera del organismo, ¿verdad? Y que las gram negativas son las que suelen estar dentro del organismo para poder utilizar esa membrana exterior como una manera de camuflarse al sistema inmune. Entonces, como estas bacterias suelen estar en el medio ambiente, pues es normal pensar que van a ser gram positivas, ¿verdad? ¿Sí queda claro ese concepto o no, muchachos? Sí. Aunque les voy a decir que también hay gram positivas que podrían estar en el intestino, pero pues bueno, ya esas son excepciones. Excepciones de las reglas. Ya ven que aquí no hay absolutos. Profe, Dime. perdón, bueno, ya que está haciendo endospora, ¿puede regresar a formar todas las otras estructuras o ya sí se queda siempre? No, sí, después se desenquista, se desenquista Bueno. y la bacteria vuelve. No, ¿por qué te disculpas? Al contrario, la pregunta Bueno. es bastante válida porque no lo dije. Sí, es decir, la bacteria una vez que está encapsulada, vuelve a haber agua, vuelve a haber nutrientes y se desenquista y vuelve a adquirir agua, vuelve a formar sus estructuras y la bacteria vuelve otra vez. ¿Tú ves esta estructura? Pues al revés. Ajá. Ok. Bueno, obviamente esto del septo no, pero sí se desenquista y se vuelve a formar. Ok, muy bien. Sí, gracias. De nada. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues imaginen, aquí está la bacteria, ¿verdad? Esta es la etapa vegetativa que le dicen. Entonces se va a empezar a formar aquí un septo asimétrico. Es decir, empieza a trasladar todos los nutrientes, el genoma lo va a pasar para acá la bacteria. Esto es para reducir su tamaño muy significativamente y va a empezar a formar entonces la pared externa, la cubierta. Y se forma la espora o forespora y empieza a formar cada una de sus estructuras. La corteza de la espora y la síntesis de la cubierta, ¿sí? Y después, en el estadio 6 y 7, lo que va a hacer es que va a eliminar el resto del citoplasma y solamente se va a quedar la endospora. Y hay una técnica tintorial que permite ver este tipo de bacterias, de la cual ustedes van a utilizar una tinción que se llama verde de malaquita. La verde de malaquita lo que va a hacer es que va a teñir de color verde esta endospora y se van a ver muy brillantes en el microscopio. Entonces, cuando ustedes vean los bacilos, los van a teñir de dos colores. Una va a teñir al bacilo de color rojo y a la endospora de color verde. Entonces van a ver los bacilos muy brillante, y esa técnica la van a hacer ustedes o la van a ver en el laboratorio, porque yo creo que con esta etapa, como va el asunto del coronavirus, pues va a ser muy difícil de que regresemos a clases. Bueno, la célula vegetativa es la etapa 1. Vamos a leer esto. Señorita o señor, vamos a ver, procuro de que la mayoría son señoritas. Me da mucho gusto por el interés de ustedes a la ciencia. Así de que, pues, a ver, vamos a ver dónde cae el dedo.
Brenda Cecilia Flores Calderón, ¿nos puedes leer la primera parte de la diapositiva, este párrafo? Sí, profe. Bueno, el desarrollo de la endospora, célula vegetativa, etapa 1. El proceso de formación de una endospora es complejo. El organismo modelo usado para estudiar la formación de la endospore es Bacillus subtilis. El desarrollo de una endospora requiere varias horas para terminar. Los cambios morfológicos dominantes en el proceso se han utilizado como marcadores para definir la etapa de desarrollo. Mientras que una célula comienza el proceso de formar una endospora, se divide y... A ver, si quieres, ahí lo dejamos. Se van a dividir en diferentes etapas. Muchas gracias, señorita. Otra al azar. Diana Guadalupe Escobedo. Señorita Diana Guadalupe Escobedo Torres. Perfecto, ya abrió el micrófono. ¿Nos puede leer el segundo párrafo, por favor? ¿Cuál Diana, profe? Diana Guadalupe Escobedo. Tú, mera. Se cortó mi conexión. A ver, déjame ver porque me estás poniendo algo en el... A ver, déjame ver. Creo que no sirve mi micrófono. Bueno, Diana, no te preocupes. A veces esto nos pasa. Aunque te voy a decir que como excusa la voy a valer en este momento, pero pues bueno, no le hace. Aldo, Iván, ¿nos podrías leer? ¿Nos podrías leer esto, por favor? Sí, deme un segundo, profe, es que estaba Sí, está lavando bien, no se preocupe. Sí, no se preocupe. ¿Cuál, la de asimétrica? Uh-huh. Ok, asimétrica, etapa 2. Esto da lugar a la creación de dos compartimentos, de la célula más grande de la madre y del foresporo más pequeño. Estas dos células tienen diversos destinos de desarrollo. Los sistemas de comunicación intercelulares coordinan la expresión celular específica del gen con la activación secuencial de factores especializados del sigma en cada una de las células. Muy bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una etapa que empieza a formarse un septo en donde se pasan los genes de aquí para acá y empieza a haber una coordinación de ambas partes para poder empezar a desarrollar la endospora, ¿de acuerdo? Como lo leyó atinadamente nuestro alumno, bueno, su compañero. Muy bien. Entonces, por cierto, no, ya sé que no son excusas. Señorita Emily, tiene su micrófono. No, el señor Aldo, Iván. Muchas gracias, señor. Señorita Emily Salamar, ¿nos podría leer la etapa 3, etapa 4 y 5, por favor? Sí. Etapa 3. El peptidoglucano en el tabique se degrada y el foresporo es engullido por la célula madre formando una célula dentro de una célula. Etapas 4 y 5. Las actividades de la célula y el foresporo de la célula madre conducen la síntesis de los compuestos endoespora específicos, la formación de la corteza y la disposición de la capa celular. Y la deposición, pero sí es correcto. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que ya se empezó a formar una espora, todavía se le conoce como forespora, porque todavía no tiene todas las capas, ¿sí? Es una etapa previa, pero ya aquí ya la célula madre ya empieza a morirse, porque ya no contiene nutrientes, o sea, ya su metabolismo ya cesó, o ya está cesando. Y ha pasado todo el mecanismo, todo el motor metabólico de la bacteria ha pasado a la foresporo. Aquí tengo un alumno que no tiene nombre, no sé por qué.
Me parece sí, pero lo voy a nombrar. Se me hace chistoso, pero quiere decir que está activo porque está siempre allí. La identificación es 25 74 30. No sé por qué no estás activo. Bueno, ¿podrías leer la etapa 6 y 7, por favor? Soy yo, profe. Sí, ¿cómo te llamas para tenerte en la Eh, lista? Porque no aparece tu nombre. Qué raro. No, no Omar importa, pero a Alejandro ver. Carrasco. ¿Carrasco? Ajá, Carrasco con S. Ajá. ¿Y Cordero. qué más? Muy bien, Omar. Pues ya que nos presentamos, ¿podrías leer el párrafo que falta, por favor? De hecho, profe, bueno, en otras clases ya había hablado y creo que sí había dicho mi nombre. Sí, bueno, no te preocupes. Es que Ok. no sé por qué no aparece aquí, pero no te afecta en nada en nada, pues no te afecta en nada, nada más se me hace chistoso que aparezca tu ID en vez de tu nombre, pero pues bueno, ya son cosas menores. Bueno, ¿Qué etapa, disculpe? etapas 6 y 7. Ok. Etapas 6 y 7. Esto es seguido por la deshidratación y la maduración finales de la espora. Finalmente, la célula madre se destruye en una muerte programada y la endospora se lanza en el ambiente. La endospora seguirá siendo inactiva hasta que detecta la vuelta de condiciones más favorables. Entonces, ¿qué se entendió con este párrafo? ¿Qué entendiste con este párrafo, Omar? Ah, bueno, eh, la espora se deshidrata y madura y posteriormente aguarda a que haya condiciones, mejores condiciones en las que pueda sobrevivir la bacteria para así deshacerse de ella, bueno, de la Muy bien, espora. muy bien. ¿Y la célula madre qué le pasó? Se destruye, bueno, en una hay apoptosis. Apoptosis, exactamente. Es una muerte celular programada. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es correcto. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces ya creo que ya quedó un poquito claro sobre esta estructura que no todas las bacterias presentan, ¿verdad? Sino que solamente estos bacilos en específico la van a presentar. Algunos bacilos, como Bacillus thuringiensis. Bacillus subtilis, perdón. Bacillus subtilis, por cierto, es otra de esas bacterias que se utiliza mucho en biotecnología, porque son de esas bacterias muy estudiadas que se utilizan para biotransformación. Así que esta Bacillus subtilis no va a ser la primera vez que la van a escuchar, la van a seguir escuchando durante mucho tiempo más. De hecho, este Bacillus subtilis es una bacteria que se encuentra en las plantas, en las hojas de las plantas, y es de interés ecológico, no afecta a las plantas en absoluto. Curiosamente, lo que hacen es de que a las plantas, lo que hacen es que las transforman utilizando una enzima que, hace que la bacteria destruya el intestino de algunos lepidópteros, es decir, de algunos gusanos. Entonces lo que hacen es que transforman esta bacteria y la riegan, fumigan las plantas con esta bacteria y la bacteria crece feliz en las hojas de las plantas, llega el gusanito, llega las larvas de mariposas a comerse estas hojas, la bacteria suelta, al ser ingerida, libera esa enzima y destruye el sistema digestivo de las mariposas o de las larvas de mariposa, evitando de que las bacterias, perdón, de que las plantas sean destruidas por las larvas. Es una técnica de control biológico que se está utilizando por la transformación de Bacillus subtilis. Sí, es una de las transformaciones más utilizadas. Peculiar, ¿no es así? Bueno. Sí.
Bueno, ya hablamos ahorita, entonces ya hablamos nosotros fíjense bien, hablamos de la membrana celular, de la pared celular, de la diferencia entre la pared y la membrana celular, de tanto los gram positivos como los gram negativos. Ya hablamos de la cápsula, ya hablamos de la membrana celular, ya hablamos de las diferentes estructuras de las bacterias. Ahora también ya hablamos de la espora bacteriana. Ahora vamos a platicar un poquito sobre qué son los flagelos. ¿De acuerdo? Los flagelos son esa estructura que le permiten a algunas bacterias, otra vez estoy utilizando la palabra algunas bacterias, que les permite motilidad. Es decir, que les permita moverse a las bacterias. De hecho, hay un experimento que ustedes van a hacer, que ustedes harían en el laboratorio, o les van a mostrar en el laboratorio, en donde les van a mostrar un tubo de ensayo, en donde le ponen un poco de gel. Me voy a salir un poquito de la presentación para que puedan ver lo que les estoy mostrando. Espérame tantito. Ahí está. Hola. Creo que ya ven ya me ven a mí. A ver, en la conversación. Ok. Imagínense ustedes que tienen un tubo con un poquito de medio de cultivo, ¿sí? A esto le llaman, es un medio de cultivo semisólido, a la cual le van a hacer un piquete, van a atravesarlo con una lanceta, ¿sí? A esto va a ocurrir de que o la bacteria crece en la picadura, si crece justamente cerca de la picadura, sin esparcirse, quiere decir que la bacteria no tiene motilidad, es decir, no tiene flagelos, ¿de acuerdo? Pero si la bacteria crece en todo el medio de cultivo y ya no se ve la picadura, significa que es positivo a motilidad. Y quiere decir que la bacteria presenta flagelos. Y este es un experimento clásico que van a hacer ustedes o harían ustedes en el laboratorio, se los van a presentar ustedes. No se ve, señorita. Bueno, a ver, otra vez. Se vería así. Imagínense que hacen la picadura. ¿No se ve mi cámara, muchachos? No, profe. Sí se ve. Sí se No, ve. sí se ve. ¿Ahora sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Sí, Cambié de cámara. sí se ve. Ah, solo soy yo, perdón. No se preocupe. Imagínese de que hacen una picadura y si crece solamente en medio de la picadura significa que no hay motilidad. Pero si crece en todo el medio de cultivo significa que hay motilidad y que la bacteria es positiva a flagelos. ¿Sí se entiende o no se entiende? Déjame ver si aquí no hay una opción de pizarrón en Teams. Déjenme veo. Sí, profe. En OneNote, creo. Compartir, levantar mano, teclado de marcado, difuminar mi fondo, desactivar video entrante, cambiar de diseño. Debe haber una opción. Sí, profe, en OneNote se mete, si quiere, mire, déjele, trato de compartir pantalla. Mire, aquí mismo, mire. Al fin y al cabo, vean. Aquí voy ya. Ahí está. Dibujar. A ver, entonces, aquí. Imagínense que ustedes tienen un tubo. No se vayan a burlar. Hago lo mejor que puedo. Sí, se presta mucho el burro, pero por favor, no se burlen. Si la bacteria crece aquí, es que quiere decir que no hay motilidad. ¿De acuerdo? No hay motilidad. Es un tubo con un medio de cultivo.
es un medio de cultivo semisólido, se le hace una picadura y con la bacteria se saca la lancetita y se deja la bacteria inoculada allí. Entonces va a empezar a crecer la bacteria en esa zona, ¿sí? Pero si la bacteria crece en todo el medio de cultivo, en todo el medio de cultivo, en todo el medio de cultivo, significa que sí hay motilidad. ¿Sí me explico? ¿O no me explico, muchachos? Sí. 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 ¿Sí? Sí. Bueno, quiere decir entonces que vamos a tener precisamente, vean esta bacteria, ¿la ven aquí? Estoy llena de flagelitos. A ver, vamos a volverlo. Ay, perdón, es que sí se estaba viendo. No se estaba viendo, mentirosos. No. Bueno, se ve Ah, en la cámara, pero de lado. Ahí ya se ve. qué niños tan mentirosos. No es cierto, son buenos. Miren, otra vez, lo voy a volver a repetir. Imagínense que ustedes tienen una bacteria como esta. ¿Sí la ven? Que tiene Sí. flagelos. ¿Sí? Sí. Está llena de flagelos, está llena de flagelos. Bueno, ¿cómo saber nosotros que la bacteria que nosotros estamos cultivando tiene flagelos? Pues vamos a utilizar un medio de cultivo que se llama medio de cultivo suave o medio de cultivo semisólido, el cual nos va a permitir ver si la bacteria que nosotros estamos utilizando tiene motilidad o no. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un tubo así, un medio así más o menos, tenemos un tubo con medio de cultivo semisólido y le vamos a insertar una varilla con el inóculo de la bacteria y la sacamos. Entonces, lo que va a hacer es que la bacteria, si no tiene motilidad, va a crecer justamente en la zona de la picadura. Entonces se va a formar aquí una colonias aquí, pero no se van a mover de allí. Entonces quiere decir que la bacteria es negativa a motilidad. Sí me voy explicando, ¿verdad? Pero Sí. si todo esto empieza a crecer, si empieza a ponerse turbio el medio y ya no se aprecia dónde fue la picadura, se pierde dónde fue la picadura, se va a poner todo esto turbio, significa que la bacteria es capaz de moverse por todo el medio de cultivo. Y entonces la bacteria va a ser positiva a motilidad. Entonces ahora sí, ¿ya me puedo explicar? Sí. Sí, profe. Ahora sí ya se entiende, ¿verdad? Bueno. Entonces, déjenme ver cuántas diapositivas quedan y el tiempo. Muy bien. Estamos dentro del rango de tiempo. Por cierto, para los que quieran calcular más o menos, son de 10 a 15 diapositivas diarias. Es el cálculo que hago yo para darles su clase. En fin. Los compuestos están compuestas de una proteína que se llama flagelina, ¿sí? Y otra que se llama pilina. La flagelina va a formar a los flagelos y la pilina va a hacer a los pilis o a los pelitos. ¿De acuerdo? Los flagelos son filamentos helicoidales, mientras que los pilis van a ser rectos. Y se acuerdan que los flagelos tienen como función permitirle motilidad a la bacteria, pero a los pilis les va a dar menor motilidad, les va a hacer que se muevan más lentos, pero también les sirven como reconocimientos para transmisión de genes, para reproducción parasexual. Es decir, ya les había platicado de que, por ejemplo, yo siempre me gusta hacer esta analogía. Imagínense que ustedes conocen a una persona que tiene los ojos muy bonitos, unos ojos azules intensos, y la envidia clásica de que, yo quiero esos ojos azules. Entonces imagínense que son como bacterias. Entonces, oye, hazme un favor, pásame tu gen de ojos azules. Dice, sí, claro que sí. Entonces, ustedes les transmiten el gen de ojos azules y ustedes adquieren el ojo azul. Y entonces eso es lo que ocurre con las bacterias. Las bacterias, gracias a los pilis, se unen y se transmiten genes de manera horizontal, es decir, entre ellas dos. Entonces, la primera bacteria que no tiene el gen, que adquiere el gen de la segunda bacteria, entonces va a
a producir el gen y ahora esa bacteria va a tener ese gen de protección o gen de patogenicidad o el gen o algún gen de interés a la segunda bacteria. Y ayer me hicieron la pregunta de que si eso podía ocurrir entre bacterias de diferentes especies. Sí, sí se puede, puede haber una transferencia genética entre diferentes especies, siempre y cuando sean del mismo género. A eso se le llaman entonces que acaba de aparecer una nueva cepa bacteriana. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, lo que pueden hacer es que se pueden aislar estos filamentos por agitación mecánica, es decir, se agitan y se les empiezan a desprender, todos sus pilis y todos sus flagelos, y pueden ustedes, gracias a esto, utilizar técnicas moleculares como Western blot u otras técnicas para ver el peso molecular de estas proteínas. ¿Sí? La flagelina, este filamento va a estar hueco, mientras los pilis van a presentar una serie de filamentos proteínicos. De esto no se preocupen, muchachos. Esto en realidad no lo pido en el examen, no es más que para platicárselos a ustedes, pero no tiene un interés más allá de eso. Entonces, esos fueron los flagelos. Ahora vamos a ver los pilis o las fimbrias, que son apéndices filamentosos rectos y rígidos, que son cortos y finos, miden de 3 a 10 nanómetros de diámetro, son más largos que los flagelos y está presente en muchísimas bacterias, en la mayoría de las bacterias, especialmente en las gram negativas. La mayoría están compuestos por un solo tipo de proteína que se llama pilina, que pesa 17 a 25 kilodaltones. Es una unidad de peso, no se lo tienen que aprender, cuyas subunidades se disponen en una matriz helicoidal que deja un pequeño hueco central y están implantados a nivel de membrana citoplasmática, y su número de variable va desde 1 a varios o cientos de miles de pilis por célula. Su disposición va a estar alrededor en el perímetro de la bacteria, que se llaman perítricas, y a veces van a ser de inserción polar, que van a ser las polares. Su aislamiento también es mecánico, o sea, se va a agitar la bacteria, se van a desprender y se va a utilizar una ultracentrífuga para que todos estos pilis se vayan al fondo de un tubito. Esto una vez más no se lo tienen que aprender. Esto déjenlo, esto no es de interés. Esto sí me interesa que lo aprendan. Las fimbrias va a haber de 3 tipos. Fimbrias adhesivas, es decir, las fimbrias van a permitir que se adhieran a un sustrato. Esto es muy importante porque ustedes van a utilizar en su carrera, en el futuro, unas cajitas que van a estar forradas de ciertos sustratos, es decir, las van a cubrir, les van a poner un líquido y las van a agitar y se van a cubrir estas cajas de ese sustrato para permitir que sus bacterias de interés se unan. Entonces ustedes van a tener que aprender más adelante cuál es la caja, cuál es el sustrato especial para que estas cajas funcionen, ¿sí? Entonces ustedes van a observar que hay fimbrias adhesivas. También vamos a ver que hay fimbrias o pelos sexuales y de otro tipo, que pueden ser de interés patogénico, es decir, que según la proteína que produzcan en su punta, van a ser la patogénesis que van a tener estas bacterias, es decir, el tipo al receptor con el que se van a unir. ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, está muy enredado esto. Sí, todo bien. Más o menos bien. No creo que me haya explicado bien. Bueno, imagínense ustedes que esta es la bacteria. No sé si se ve a mi cámara. Me voy a salir para que vean la cámara. Ahí está. Imagínense que esta es mi bacteria. Bueno, imagínense que esta es mi célula y esta es mi bacteria. Y aquí presenta un receptor. Entonces lo que va a hacer es que va a reconocer, gracias a las fimbrias, va a reconocer la punta de mi bacteria y gracias a esto se va a unir. Entonces, con esto,
según el receptor que tengan o los pilis receptores, entre mayor afinidad tengan a las células de mi cuerpo, más patógenas se van a volver. Entonces estos pilis pueden ser factores de virulencia. Entonces, o pueden ser de unión a un sustrato o de unión a receptores. ¿Sí me explico? Sí. ¿Alguna duda está aquí? Entonces, entre más afinidad tengan los pilis de las bacterias a los receptores de mis células, más patógenas se van a volver, más virulentas se van a volver. Esa es la palabra correcta. La bacteria ya era patógena, nada más de que entre mayor afinidad de sus pilis a los receptores de mis células es más virulenta. O sea, esos son los famosos factores de virulencia. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué más. Bueno, ya les platiqué sobre la tinción de Gram. Ya les platiqué sobre la tinción de Gram. Pero en realidad, ¿qué es la tinción de Gram? ¿Y quién la inventó? Pues, pues vamos a que lean ustedes esto. Vamos a escoger a un alumna. ¿A quién no le he preguntado? ¿A quién no le he preguntado? ¿A quién no le he preguntado? A ver. Aurora Emeline. ¿Nos puede leer esta diapositiva, por favor? Profe, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Ah, ok. Es que está en la computadora y no sé luego si sirve o no. Sí, la escucho. El de tinción de Gram, ¿verdad? Sí, por favor. La tinción de Gram es una técnica de laboratorio que permite identificar distintos tipos de bacterias según se colore su superficie, aportando información muy útil para orientar el tratamiento antibiótico. La tinción de Gram, también conocida como coloración de Gram, es una técnica de laboratorio que se utiliza rutinariamente en los estudios microbiológicos de las bacterias. Fue diseñada por Christian Gram, un científico danés, en el año de 1884. El objetivo de Gram era conseguir una prueba con la que fuera posible diferenciar diferentes grupos de bacterias para así poder estudiarlas y clasificarlas. La prueba resultó todo un éxito y pronto se convirtió en una técnica muy útil, no solo para el estudio de las bacterias, sino también para poder identificarlas rápidamente en una infección y seleccionar el antibiótico más adecuado para tratarla. Se utilizan los colorantes de cristal violeta, el cual se adhiere a la pared celular, colorante catiónico, y el Hugo de Gram, tinción a base de yodo, el cual se une a los polisacáridos de la membrana celular. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Pues que el yodo, que el colorante cristal violeta no está tiñendo la pared celular realmente. Lo que está tiñendo son los cristales de yodo de la tinción de la tinción de Gram. Entonces, se pone el yodo para que se pegue a la pared celular. ¿Ustedes han dejado caer yodo en papel? ¿Alguno de ustedes? ¿O en una papa? Eso es un experimento clásico de primaria. A ver, platícame. Se hace negro, ¿no? Exactamente, se hace negro. ¿Y por qué crees que se hace negro? Porque, Por el ¿qué crees que almidón. está ocurriendo? Exactamente, porque lo que hace el yodo es que se une a los azúcares, especialmente el del almidón en la papa o en el papel a la celulosa. Y en este caso va a ocurrir que se va a pegar a la pared celular, que está hecha de polisacáridos. ¿Se acuerdan que les platicaba sobre eso, verdad? Por eso es que hago mucho énfasis en la pared celular que está formada de azúcares. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que se van a formar cristales de yodo. Y cuando nosotros ponemos el cristal violeta, lo que va a hacer es que se va a unir al yodo, formando pues una coloración violeta oscura. ¿Cómo ven, muchachos?
Así es como funciona esta tinción. Miren, esta es la diferencia de una bacteria gram positiva de una gram negativa. En la gram negativa, nosotros no tenemos una pared celular externa. De hecho, tengo que cambiar esta imagen porque aquí tendría que mostrar las 3 capas. Y aquí nada más hay 2 capas. Pero aquí las 3 capas, especialmente la pared celular, es muy delgadita y está cubierta como un sándwich. Y aquí en la gram positiva lo que vamos a tener es que tenemos una membrana celular y tenemos una pared celular muy gruesa. Y esta pared es la que se va a teñir de color morado, ¿sí? Entonces, aquí dice que no está presente una pared. No, sí hay presente una pared, sí hay una pared, pero la pared está interna. Entonces, como aquí hay una membrana celular externa, aquí no se va a unir el yodo. Entonces, por lo tanto, se va a ver de color roja. Y aquí en este caso, vamos a ver que la tinción sí va a teñirlo de color rojo por la safranina, pero también va a cubrirlo de color morado la tinción de cristal violeta. Entonces vamos a tener entonces una gram positiva. ¿Sí queda claro eso, muchachos? Aquí aparece membrana celular teñida con safranina. De hecho, no es la membrana celular como tal, es todo el citoplasma que está teñido por safranina. Y aquí solamente se va a teñir de color morado, lo que es la pared celular. Entonces, por eso es de que las gram negativas se ven de color rojo y las gram positivas se ven de color morado, porque son 2 tinciones. Una, la roja, que es la de safranina, y la morada, que va a ser el cristal violeta. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna duda? No. No. No, ninguna. No. Bueno, aquí está cómo se ve una vez más con la tinción de gram. Tanto, estos que son, muchachos, a ver, Aldo, bueno, no, ya te he preguntado a ti varias veces, creo. Wendy, Jacqueline, ¿qué tipo de bacteria es las que estamos viendo aquí? ¿Qué son? Cocos, bacilos, cocobacilos, espiroquetas, ¿qué estamos viendo aquí? Son bacilos ¿Por qué son bacilos? por su forma como de bastón alargado. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Muchísimas gracias, señorita. La respuesta es la que yo esperaba y estuvo muy bien. Entonces, como dijo atinadamente la señorita Wendy, estos son bacilos tanto positivos como negativos y se ven muy, muy claros que son bacilos. De hecho, estos podrían ser estreptobacilos, miren. ¿Por qué estreptobacilos, señorita Tania Berenice? Porque Estos los gram bacilos negativos. están unidos, o sea, así como Exacto. unidos. Como una cadenita, ¿verdad? Sí, Muy bien. Sí, está muy bien. Entonces, aparte de estas, hay otros colorantes, hay otras tinciones que ustedes podrían hacer. Hay una tinción que se llama azul de metileno. Nada más que hay una cosa, la de azul de metileno. La única diferencia es de que esta tinción solamente va a teñir todas las bacterias de color azul. Solamente nos va a permitir ver la morfología de las bacterias. Entonces a esta se le llama tinción sencilla o una tinción simple, que es decir, que es una tinción que solamente va a tener un solo color, que no nos va a diferenciar entre estructuras ni entre tipos de bacterias. Solamente nos va a permitir si son cocos, si son bacilos, si son espiroquetas. ¿De acuerdo? Otra tinción va a ser la hematoxilina, pero esta normalmente se utiliza más bien para tejidos y nos permitiría. Otro es el de inmunofluorescencia y es una técnica muy específica. Tan específica es de que si yo quisiera saber la especie o el género de una bacteria, yo utilizaría anticuerpos especiales contra esta bacteria y si sale fluorescente, entonces yo sabría exactamente la especie y la cepa de la bacteria, porque es muy específica esta técnica, ¿de acuerdo?
porque utiliza anticuerpos. Lo que hacemos nosotros es que inyectamos la bacteria que vamos a analizar o que ya identificamos en un conejito y esperamos a que el conejito se infecte. Obviamente vamos a matar a la bacteria, no queremos que el conejo muera por la bacteria. El conejito va a empezar a producir anticuerpos contra la bacteria. Le sacamos poquita sangre, sacamos su suero, que va a tener los anticuerpos, y esos anticuerpos los vamos a utilizar como anticuerpo primario. Luego vamos a utilizar un fluorocromo, un anticuerpo contra anticuerpo de conejo, que es el secundario. Lo ponemos, hacemos la técnica. Entonces, el anticuerpo secundario con el fluorocromo, que es el que brilla con la luz ultravioleta, se va a pegar a los anticuerpos de mi conejito. Y cuando nosotros veamos nosotros vamos a analizar una bacteria, hacemos un frotis de alguna bacteria y le ponemos esos anticuerpos tanto del conejito como del fluorocromo y lo ponemos en el microscopio. Si florece, quiere decir que tenemos la bacteria que estamos buscando, que es la misma bacteria que le inyectamos al conejito. Entonces, la del conejito, por ejemplo, es Bacillus subtilis. Y nosotros estamos preguntándonos, ¿la bacteria que nosotros tenemos aquí es Bacillus subtilis? Pues que sí o que no. Entonces, le ponemos la prueba del anticuerpo y si brilla, eso quiere decir que sí es la misma bacteria que nosotros tenemos identificada. ¿Sí me explico? Es muy efectiva esta técnica de inmunofluorescencia. Hay otra técnica de tinción de acidoresistencia que se utiliza mucho para ver bacilos, especialmente el que produce la enfermedad de la tuberculosis. ¿Sí? Se debe a su nombre a la naturaleza ácida del decolorante empleado y existe un grupo de microorganismos capaces de retener el colorante primario, que es la carbofuchina, de que va a volver la bacteria de color rosa mexicano, debido a que este colorante es más soluble en las sustancias lipídicas presentes en estos microorganismos que la solución de colorante. Otra característica de esta tinción es el empleo de calor como agente intensificador de la fuchina fenicada. Es decir, cuando veamos que dice fuchina, quiere decir que va a ser de color siempre de color morado, de color rosa mexicano, perdón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ustedes van a hacer un experimento, que es el experimento del esputo. Lo que van a hacer es que van a garraspear, van a toser y van a escupir en una cajita Petri. Van a tomar ese moco, ese esputo, lo van a hacer frotis. Es un experimento muy asqueroso, por cierto. La mayoría de las veces cuando lo hacen en el laboratorio casi se me vomita a la mitad del salón. Pero pues bueno, así es ese experimento. Se unta el esputo, se fija, se hace el tratamiento de la tensión de resistencia. Y si encontramos flagelos, quiere decir que si encontramos bacilos que resistieron a todo este tratamiento, porque es un tratamiento muy agresivo el que le hacemos, pues la persona probablemente tenga tuberculosis. ¿Qué tal, ¿Y qué creen? Ha ocurrido de que alumnos tienen principios de tuberculosis. Eso es normal. Todos nosotros tenemos tuberculosis en nuestros pulmones. Nada más que nuestro sistema inmune los mantiene a raya. El problema ya son pacientes que son susceptibles a la tuberculosis. Ese ya es otro detalle. Muchachos, hasta aquí llegamos. Y les dejo esta pequeña tarea, por favor. De aquí a una semana, ¿sí? Con introducción, objetivo, introducción, objetivo y una conclusión y su bibliografía de libros o de revistas. Si van a utilizar Wikipedia, por favor, entren a Wikipedia y váyanse a las referencias que vienen en la parte de abajo y sigan las referencias, utilicen las referencias que tienen allí. Vamos, que no utilicen el texto de Wikipedia, sino que váyanse a las referencias. Wikipedia es muy buena, pero para obtener referencias primarias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quedó claro con la tarea? Profe. Sí. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Pues eso es todo por el día de hoy y que tengan un excelente día.
Una duda, profe. Igualmente. Sí, adelante, Sí, igual. señorita. Las presentaciones bueno, esta presentación de la unidad ya que no es introductoria, ¿ya la subió aquí en Teams o a aula virtual? No, no la he subido, la voy a subir. Ah, muy bien. Sí, la voy a subir. Sí, no, Sí, es muchas que ya gracias. ves como a veces uno anda con la cabeza en otras cosas. Pero sí, sí la voy a subir. Muchas gracias por eso.